Estamos grabando ya. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Aruta, tecnólogo médico de la UAPO del Cefam Nororiente de la ciudad de Los Ángeles, magíster en gestión de salud. Y un poco como les comentaba Claudio, la idea es un poco hacer una pequeña reseña de lo que ha sido este intentar volver a esta nueva normalidad, ¿ya? Eh, con bastante susto, con bastante recelo un poco, pero yo creo que de a poco tenemos que ir tratando de ordenarnos y, y mostrar conversando con otros colegas de Concepción que también estaban haciendo un protocolo, bueno, más otras informaciones, logramos sacar como guapo un protocolo donde nos pudiésemos validar junto con los encargados de epidemiología de nuestro CESFAM, poder intentar volver de a poco, a medida que vayamos pasando la presentación, yo les voy a ir contando un poco cómo ha sido esta pequeña prueba, porque no hemos podido partir por problemas domiciliarios en el CEFAM. Así que vamos, un poco que lo que todos entendemos, podríamos entender como una nueva normalidad, es atender a nuestros pacientes de una manera segura, disminuyendo el riesgo de contagio para nosotros y los usuarios, vale decir, poder realizar en cierta forma nuestros exámenes de una manera que nosotros no nos contagiemos, ni contagiemos a los usuarios, ni al resto de nuestros equipos. Hay que pensar de que muchas guapos estamos insertos en un CEFAM, entonces no estamos solos. Y, y aparte de eso, nosotros podremos mover afuera del establecimiento este virus, entonces por eso es lo importante que digo yo, disminuir al máximo posible el riesgo de contagio. Esto es súper importante y muchos de repente pueden decir, oye, es mirarlo a huevo, pero es súper importante recordar que las guapos somos programas que dependemos tanto los fondos como la continuidad del programa de las metas, vale decir, no nos podemos quedar dormidos en los laureles y decir, ¿sabes qué? Como está este virus y está toda la pandemia, no podemos hacer nada. No, porque en algún momento puede existir existe la posibilidad de que se corte el programa más allá del impacto que tienen las guapos, que ya hoy en día son algo que están instaurados, por más que siguen siendo programas y ya deberían estar percapitados y ser parte de las canastas de prestaciones de los establecimientos. Dependemos de metas, claramente, aunque suene fuerte y suene un poco negociado el asunto, sí. Entonces también tenemos que volver por ese lado un poco de a poco a funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Y volviendo a lo anterior, manteniendo un cierto resguardo de todo lo que pueda suceder. Entonces, para contarle un poco nuestra realidad como guapo, en el CEFAM Nororiente de la ciudad de Los Ángeles, el CEFAM tiene una población bajo control de alrededor de 45.000 habitantes aproximadamente. Tenemos dentro de eso nosotros como 400 pacientes, pero activos como 300 pacientes en control de glaucoma de nosotros. Somos dos tecnólogos, un TENS y un administrativo. Ese es el equipo actualmente de la UAPO. Y por lo general nosotros hacemos curvas, campo, la radiografía, los fondos de ojo, o CT vamos a otro CEFAM, a otra UAPO. Y como les decía, el día de hoy unos 300 pacientes bajo control de glaucoma. Y ahí estamos el equipo, soy yo, al medio está Jocelyn, que es nuestra TENS que nos está apoyando por mientras, y Andrea, la colega de oftalmo. Entonces, ¿por qué, aparte de lo que yo les comentaba, el por qué hay un tema vicioso del por qué volver? Bueno, también recordar que tenemos pacientes que están sin control de glaucoma, tenemos retinografías que cumplir y que hacer, pacientes que tienen control en 6 meses, diabéticos descompensados, nuevos diabéticos, y dice reflexión más urgente. Urgente me refiero a altas dioptrías, pacientes que lo requieren por su trabajo, por su vida diaria,
Entonces, viendo estos tres puntos más clínicos, es donde surge esta, estas ganas de poder volver de a poco. Entonces, cuando me refiero a los pacientes con glaucoma que no tienen control, bueno, pacientes nuevos que nos han llegado a interconsultas, pacientes que vienen del extrasistema, pacientes derivados de otros guapos desde el hospital y que requieren tratamiento. Pacientes que se les ha quitado el tratamiento y han estado sin tratamiento un tiempo, entonces hay que controlar cómo van con eso y llevamos 2 meses sin realizar exámenes. Los típicos clásicos pacientes porfiados, que no ocupan su tratamiento, lo usan cuando quieren, como quieren, y son importantes y nosotros ya los tenemos identificados, entonces esos son los pacientes que uno tenemos que estar constantemente cargoseándolos, y esos son también pacientes que a uno le preocupan. Glaucomas avanzados, que hay varios pacientes que tienen control cada 2 meses con curva, con campo, para ir viendo cómo vamos. Y los casos especiales que tengamos de glaucoma secundario, glaucoma agudos que han ido saliendo que hay que ir controlando. Entonces, aquí están un poco las razones y esto aquí se va a ir desglosando un poco las razones más específicas de por qué volver. La retinografía, pacientes con diabetes descompensada, nos van a ayudar mucho para ir diciendo cómo va su retinopatía diabética. Si aparece algo, ya sabemos que es cuestión de tiempo, es una bomba de tiempo, con glicemia glicosilada por las nubes, con mala compensación metabólica. Los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa leve, que muchas veces se les pide control cada 6 meses. Nosotros también tomamos, y ahora que estamos trabajando con teleoftalmología con el oftalmólogo, foto de papila a los pacientes de glaucoma, también necesitamos retinografía. Y también nuevamente los casos especiales. Aquí me comí era los visorefracción. Los pacientes con visorefracción, principalmente los visorefracción altos, miopías, astigmatismo, hipermetropías altos que necesitan control al año, o que tienen pacientes nuevos, o pacientes que se le han roto los lentes. Como les explicaba antes, la necesidad de pacientes con los lentes por su trabajo, estudio, los niños y los jóvenes, a pesar de que las guapos son de 15 a 64 años, no son muchos los niños que nosotros vemos, pero sí pocas veces los niños que no cubre la Junaed, nosotros en la guapo los vemos igual, por un tema de necesidad y un tema de los niños los necesitan urgente y no pueden estar esperando 5, 4 meses, muchas veces por un lente, por la Junaed. Y también nos ha permitido este encuadre a niños extra, nos ha permitido pesquisar muchas cosas adyacentes. Y bueno, casos especiales que van saliendo de repente por otras necesidades. Ya. Aquí me quería como detener un poco con el tema de las EPP o de los elementos de protección personal. Hay mucha vuelta entre qué tipo de mascarilla, qué ocupábamos, qué no ocupábamos, que la careta, que el contagio. Ténganlo claro que teniendo los EPP bien puestos, bien usados como corresponde, podemos estar a 10 centímetros del paciente y no nos vamos a contagiar. ¿Ya? Como decía el colega ahí por ahí que igual que no tenía muchas ganas de volver, dentro de todo hay que estar, si uno hace bien, y por eso es el tema de los protocolos, y poder apoyarse con los encargados de infecciones hospitalarias que tengan, de epidemiología, para poder ir viendo cómo cumplir y cómo poder llevar esto de la mejor manera sin arriesgarnos nosotros y arriesgar al paciente. ¿Por qué arriesgar al paciente? Porque nosotros trabajamos en un lugar donde hay más caldo de cultivo y también podemos contagiar al paciente, trabajamos con adultos mayores, entonces también tenemos que tener ojo con ellos. El uso
Lo pongo aquí según necesidad, un poco lo voy a ir explicando más adelante, según cómo vayamos haciendo cada examen. Y esta última semana he ido probando, viendo y qué es lo mejor o cuál es la mejor estrategia para cada examen o procedimiento que vayamos haciendo. Y bueno, les puse ahí el logo del tecnólogo de garantía en la calidad de sus exámenes, porque recordar eso, nosotros somos los profesionales idóneos y competentes para realizar estos exámenes, entonces tenemos que estar a la altura de. Ya vieron ahí en Facebook las fotos de esa óptica que trabajaban con las EPP por cualquier lado, entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia y demostrar lo profesional, nuestro nivel profesional, eso es súper importante. Bueno, el uso de protección ocular en la atención de todo paciente, ya yo por lo general en lo personal ocupo careta completa, pero para poder tomar presión con el tonómetro aplático molesta porque no alcanzas a ver el fondo entonces de los anillos, así que ahí por lo general me pongo antiparra. El paciente en ese caso está todo el tiempo con su mascarilla puesta. Estuve leyendo unos papers que hay mucha información con respecto a la emisión de aerosoles por parte de la conjuntiva de las lágrimas. Algunos papers aparecen que, bueno, hay un paper mexicano que dice que a pesar de que hay líquido, un líquido, algún fluido, es tan baja la cantidad que no permitiría el contagio, como otros dicen que sí. Entonces, yo creo que lo mejor es prevenir y mejor pasar más de alaraco y protegerse bien. Evitar tocar los ojos tanto del paciente y luego los nuestros, sin lavarse las manos nuevamente por el contagio del paciente y contagio de nosotros. Al tocar al paciente siempre con guantes, ¿ya? Lo usa, después de la manera correcta se eliminan, tener basurero específico para poder botar los EPP, consultar con sus especialistas o con la gente que vea la parte de infecciones, qué tipo de EPP van a botar ahí, si van con las reas, va a la basura común en general. Eso es súper importante que ustedes lo tengan y por eso nuevamente voy a hacer hincapié, y como se lo he hecho aquí a mis colegas en Los Ángeles, todo esto es súper personal, es súper doméstico la vuelta a la nueva normalidad, entre comillas, porque todas las realidades, desde la infraestructura, la cantidad de elementos con que cuentan, en general, no todos estamos con las mismas condiciones, entonces esto tiene que ser de acuerdo a la realidad de cada uno. Como les decía, el uso de guantes para la manipulación de los párpados, para poder tomar la presión, para poder revisar la lámpara. Y recordar que el uniforme clínico lo ocupan dentro del establecimiento, antes de salir se lo sacan, cambian zapatillas, cambian todo, y bueno, de repente dependiendo de lo que vayan a hacer, y si tienen dudas con el paciente, ocupar EPP completa. Por ejemplo, hay una foto mía que fui a ver a un paciente, a pesar de que al ingresar al CEFAM no, pasó todo el triage, me merecía duda, y era una de las primeras tomas de tonometría plasmática, entonces preferí pasar por el araco, como les decía yo, y vestirme completo con todas las EPP. Entonces, si ustedes ven ahí la probabilidad de poder contagiarse, y siendo que además el paciente está con su mascarilla, lo reducimos, pero mucho. Ahí les dejo este esquema ahí, que es bastante bueno con respecto a la desinfección de mascarillas, sobre todo las N95, las KN, las FFP2, que son más o menos las tres que tienen las mayores condiciones y las más seguras. Luego vienen las quirúrgicas. Un poco de cómo desinfectarla, para que se los dejo ahí como para que le den una vuelta. Ya. Entonces, pues, yéndonos un poco más específico, un poco a cada uno de los exámenes, y nuevamente, sorry lo repetitivo, esto lo hice de acuerdo a lo que me tocó ahora esta semana vivir un poco y ver con
la experiencia. Antes de todo, dejar todo preparado, nada de estar manipulando. Entonces tú supones que tú tienes un área limpia, un área sucia, y un área clínica y un área administrativa. En tu área trabajas y dejas todo listo, tu algodón con alcohol isopropílico idealmente, con la fluoresceína abierta, la proparacaína destapada. Ojo cuando vaya a tomar la presión o instilar alguna gota, lo más arriba posible para no tener contacto en la punta del gotario con el ojo del paciente. Tener todo listo, ¿ya? Yo al menos, viendo en algunos lugares, envolver el tonómetro, el mango del tonómetro en un papel film casero, de plástico, lo envuelves. Entonces cualquier cosa, si te mereces, en vez de estar lavándolo tanto, vas, terminas tu procedimiento, un par de tonometrías, vas, lo descartas y lo eliminas, y te evitas estar refregando mucho el tonómetro, evitar que entre algunos se les puede pasar la mano la cantidad de alcohol. Entonces mejor un riesgo menos. Guantes, mascarilla, careta. ¿Y por qué le puse el asterisco ahí? Por lo que les decía, que cuesta un poco tomar la presión con la careta, así que ponerse antiparra. Ojo, la antiparra se tiende a empañar, así es que cuando se pongan la mascarilla, por ejemplo, ponerle una telita aquí arriba y disminuimos también la posibilidad de que se nos empañe. ¿Ya? Este punto es como bien controversial porque, por lo mismo que les decía anteriormente, con respecto a si una lágrima o una gota de una lágrima logra contagiar, en muchas partes se evita el uso del tonómetro de aire, ¿ya? Por el pestañeo brusco, por el flujo, por el golpe de aire que puede saltar gotitas en aerosol. Como les dije al principio, la precaución con respecto a la instalación de la propagacaína, que no toque el ojo, harto cuidado con eso. Si les merece duda en algún momento, lo eliminan, si no, limpiar la punta con alcohol isopropílico. La campimetría, yo la encontré como menos invasiva o menos riesgosa, en el sentido de que el paciente está todo el rato con su mascarilla, el paciente está apoyado y no está en contacto directo con el paciente, entonces estás un poco más lejos. Eso no significa que nos relajemos, sí, por si acá. Nosotros como tenemos el 840, ocupamos el Citafaster, directamente el Citafaster. Lo conversamos con el médico y le dije que prefiero hacer un campo visual rápido a no hacerlo porque voy a estar mucho rato. Así que Citafaster, y andamos súper rápido, 2-3 minutos, estamos listos. El paciente siempre con mascarilla, también así evitamos que pueda salpicar adentro el equipo. La mentonera y el apoyafrente y el timbre terminando el examen, y también el parche, lo que ocupen, desinfectarlo bien con alcohol isopropílico, y eliminando los alcoholes. Size, de ahí cualquier cosa por mi correo les puedo mandar un size con un PDF re bueno, pero yo lo encuentro como un poco exagerado, porque te piden, y también un poco riesgoso por uno que no sabe bien qué zonas son las más sensibles del campímetro por dentro. Entonces yo que prefiero hacer esta limpieza más macro, y que el paciente siempre esté con sus EPP lo mayor tiempo posible, y uno mismo aquí no ocupamos guantes, salvo que vayas a tocar al paciente, y con tu mascarilla y con la careta siempre. La Ready, muy parecido a las indicaciones que el campímetro. Acá hay opciones también de repente de poner, como lo ponen algunas lámparas de hendidura, una mica entre el paciente y ustedes. También se le puede hacer como un marco grande con una mica para que ustedes queden más separados del paciente, o un biombo con un hoyito para mirar al paciente. Existen varias opciones que les pueden ayudar un poco para estar más tranquilo y más seguro. Nuevamente, el paciente siempre con mascarilla protege el equipo, protege a usted y se protege el paciente. Nuevamente también la mentonera, la apoyafrente, y donde se haya tocado el paciente, limpiar bien. Lo que les decía, y algo súper importante, coordinar con la gente de aseo de su establecimiento para que
cada ciertos pacientes vayan a hacer un aseo no terminal, pero sí un aseo por encima, pero el del piso, de encima de los muebles, la silla, donde estuvo el paciente. Lo que les dije de la mica, y lo mismo con el concepto, la lamparentidura. Refracción lo más corto posible, evitar el cilindro cruzado, tanto el rojo-verde, lo más corto posible, tratar de tomar la refracción, limpiar y después al final de todo la mentonera de autorref, sentar al paciente y hacer la refracción lo más rápido posible. ¿Ya? Lo mismo el tema siempre con la careta y la mascarilla. De repente yo al menos lo que he probado, tanto en la consulta como en la Guapo, que los pacientes... a ver, claro que dice algo. Que el paciente muchas veces le pido que se baje la mascarilla, porque empaña los lentes de prueba y claro, pues tiene que estar desinfectando el lente, entonces, si yo estoy con mi EPP completo, le pido al paciente que se baje un poco la mascarilla, bajo la nariz y hacer la refracción. Terminando, recordar, limpiar la montura, si el lente se empañó, limpiarlo o tuvo contacto con el paciente, limpiarlos con alcohol isopropílico, alcohol 70. El control remoto también yo le puse film y todos los días lo cambio. Entonces nuevamente así evitamos, porque si lo empieza a limpiar mucho se empezar a borrar las teclas, con el alcohol isopropílico que es más fuerte puede dañarse el control, entonces lo envuelve en papel film, termina tu día, lo saca y lo desecha. Ya, aquí más a nivel más macro, los flujos de pacientes, cómo entran, cómo lo realizan, va a depender de cada establecimiento. En el caso de nosotros tenemos una sala de espera que lo compartimos solamente con Dental y nosotros. Entonces es bastante grande y logramos tener un espacio y una distancia entre paciente y paciente, y además no tenemos muchos pacientes, entonces el paciente muchas veces va a estar ahí solo, lo cual nos ayuda a disminuir el riesgo de contagio. Los tiempos y pacientes los tiempos y la cantidad de pacientes por hora vayan viendo. Al principio pueden ver que también como comparten espacios con otros servicios, puede ser que estando en el CEFAM no les permitan meter mucho paciente, entonces van a partir algunos 1 por hora, 2 por hora para poder alcanzar a hacer aseo entre paciente y paciente dependiendo del procedimiento que se hizo. Y el triage que se hace en el acceso, yo creo que es muy importante eso, al menos nosotros en nuestro CEFAM, nadie entra al CEFAM sin pasar por un triage exhaustivo donde se le hace una serie de preguntas, se le toma la temperatura, se le cambia, el paciente no tiene que entrar con su mascarilla, y además aseo de manos con alcohol, lo cual nos va a disminuir o va a haber menor probabilidad de que pueda acceder un paciente con algún signo, algún síntoma de COVID, que es donde estamos evitando que nos quede alguna crema. Entonces, un poco, en resumen de todo esto, que esta vuelta a la normalidad, como les dije, es súper personal. Yo lo conversaba con mis colegas de acá de Los Ángeles y algunos estaban más temerosos de volver. Sí, los puedo entender porque, por ejemplo, en un CEFAM lo comparten con un módulo completo, comparten la sala de espera. Entonces, ese módulo tiene dental, va la matrona, entonces no va a haber 1 o 2 personas, pueden haber 6 personas, 5 personas. Entonces también van a querer disminuir su carga viral y la probabilidad de contagio. También el personal que trabaja, algunos que no tienen hijos son más arriesgados, otros que son mayores y no quieren arriesgarse ellos. Las condiciones de ventilación del Guapo muchas veces, algunos no tienen ventana, entonces también son puntos a considerar. Creo que hay que ser bien cauto y ustedes estar seguros para no cometer errores. Aquí cuando tú empiezas a trabajar en esto y te decides lanzar, no puedes cometer errores, porque un error
te puede costar de que te contagies y tú vas a contagiar a todo tu equipo, a todo el CEFAM, a tu familia. Y de paso también en algún momento la vuelta de mano puedes contagiar al paciente si tú no sabes que si eres asintomático, por ejemplo. Entonces, no sé, tratar de ser súper cautos y evitar que sucedan errores que son evitables. Háganse un protocolo de acuerdo a su realidad. Si algún alguien lo quiere, puedo compartir el que hice yo, el que hicimos el Aguapo para poder funcionar. Pregunten, investiguen dentro de su misma institución cómo están trabajando los otros servicios, si dental o no sé, algún otro servicio está trabajando, cómo lo hicieron, si hay alguna normativa que enviaron desde su comuna, no sé. Yo creo que esto es muy, pero muy doméstico. Y como les dije también, es mejor pasar exagerado y cuidarse y ocupar más protección a pasar por pájaro y no cuidarse, siendo que existen las medidas como para evitar que esto suceda. ¿Ya? Eso, yo quería compartirles eso, que esta vuelta va a ser de a poco. Yo creo que ya la primera semana de junio queremos de a poco con Andrea ir haciendo un par de pruebas y citando a los principales pacientes nosotros. Estamos con nuestro oftalmólogo, le enviamos todos los exámenes los escaneamos, los mandamos PDF, las fotos, los campos, nos van indicando qué hacemos y en algún momento hay que venir a ver los pacientes más complicados, pero también aprovechen eso, la teletecnología, eh, todas estas tecnologías que hoy en día podemos ocupar que nos pueden hacer un poco más fácil y más llevadera la pega. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu presentación. Hay varias preguntas que están en el chat que los colegas han ido haciendo. Vamos a escuchar ahora la presentación de la Lisbeth. Lisbeth, por favor, comparte tu pantalla con tu presentación. Y Juan Pablo, para que prepare la respuesta lo más acotada posible, para que después también tengamos espacio para poder discutir otras cosas y podamos ir conversando, ¿ok? Sí, yo por mientras voy a ir revisando las preguntas y voy a hacer un resumen ahí. Ya, genial. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. Gracias a ti, gracias a ustedes ahí. Los voy a desmutear a todos y vamos a hacer un aplauso a ver si funciona. Aplaudan. Ya, vos me podéis calentar las patitas. Ya, ahí lo silencia todo rápidamente. Ya, dale, Lisbeth. ¿Ahí se escucha, Claudio? Ahora sí te escucho. Aquí, alguien se metió, ahí muteé a alguien, y la Javiera, listo. Dale, Lisbeth, proyecta, ¿Sí? parte pantalla. Ya, ¿ven? No. Pantalla. Y ahora anda la presentación. ¿Cómo la adelanto, retrocedo? Ahí está. ¿Ahí se ve? Perfecto, sí. Adelante, Perfecto. Lisbeth, presenta tú misma y cuéntanos un poco en qué estás tú. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lizeth Melo. Trabajo en Serena, tanto en el hospital ni en la UAPO, y la terapia visual la realizo de forma particular en la clínica Alquivisión. Y el tema que les quiero tratar es respecto a la terapia visual comportamental, que puede ser un tema que no muchos de ustedes puedan conocer. La verdad de las cosas, yo no lo conocía hasta que llegué a estudiar sobre ello. Hice este magíster donde uno de los módulos era respecto a la terapia visual comportamental. Y si bien la materia teórica te indica que es muy prometedora, puede lograr muchos resultados, no fue hasta que hice la práctica clínica en Conformisión en Madrid, en donde pude realmente ver que hay resultados sorprendentes. Y todo esto es porque
El optometrista en este caso lleva una estructura de trabajo bien definida, y bueno, aquí vamos a ver con la presentación más o menos qué cosas debemos abordar y qué cosas podemos nosotros también cambiar en nuestras conductas frente a los pacientes con ambliopía. Por definición, por definición, la terapia comportacional se consiste en una serie de ejercicios que van a ser protocolizados, pero al mismo tiempo son personalizados, ya que las condiciones visuales de todos los pacientes no es la misma. Sabemos que existen distintos tipos de ambliopía, distintos grados. Los pacientes que atiendo van en diversas edades y también la disponibilidad de tiempo de ellos distinta. Por lo tanto, si bien se lleva un esquema, un protocolo, pero hay muchas variantes y ahí nosotros tenemos que conocer a nuestro paciente, saber y definir bien claro qué objetivo queremos lograr y ver qué herramientas tenemos a disposición para poder ayudar en esto. Los ejercicios generalmente van a variar en frecuencia, en intensidad y en complejidad, por lo tanto siempre vamos a llevar un orden bastante evolutivo, un orden cronológico de las sesiones. Allí. Bueno, los ejercicios en sí van a incidir sobre dos sistemas. Primero que todo, el sistema muscular, ya sea para la musculatura extrínseca e intrínseca, que es lo que comúnmente yo tendía a hacer la terapia visual, que fue lo que te enseñaba como en la universidad. Pero luego aquí yo conocí de que también se puede evaluar la parte del sistema nervioso, en la forma en que se va a procesar la información visual y cómo nuestra parte cognitiva va a ser capaz de poder analizar y crear nuevas relaciones visuales, nuevos esquemas neuronales para poder mejorar lo que es la ambliopía. Por lo tanto, en este esquema, en este tratamiento, se va a tomar al ojo como una herramienta por las cuales vamos a poder captar los distintos estímulos visuales, luego llevarlos hacia una información visual, hacia nuestro córtex visual, y de esta forma mejorar tanto la percepción visual como la calidad de visión. Por lo tanto, aquí tenemos dos conceptos que debemos tratar en la terapia visual de manera paralela, que es la parte muscular y la parte cognitiva. Ahí está. Entonces, bueno, aquí desarrollé 3 ideas en las que, primero que todo, debemos quitar esta idea de que la plasticidad se daba entre los 7 y 9 años, que era lo que tradicionalmente se nos enseñaba. O sea, si un ojo ambliope no se desarrolló, no se estimuló menor a los 9 años, ese ojito ya estaba perdido. Y la verdad de las cosas es que ahora los estudios demuestran de que existe una plasticidad neuronal que va después de los 9 años. De hecho, hay un libro muy conocido de Susan Brad, en la que esta es una neuróloga que realizó sesiones de terapia visual a sus 48 años y ella logró estimular y su visión y logró tener una estereopsis, producto de que había tenido un estrabismo cuando pequeña. Pero esto te lleva a que realmente el cerebro puede seguir aprendiendo, puede crear nuevas relaciones, puede aprender a ver mejor o ocupar el ojo como una herramienta para percibir mejor lo que es el medio exterior. Y también, ¿cómo podríamos considerar a un ojo ambliope como un ojo inmaduro? Generalmente cuando comienzo una sesión, independiente de la edad de la persona, yo pienso que este ojo es un ojo inmaduro, que como en el caso de un bebé, es un ojo que no ha tenido experiencias previas, es un ojo que no ha tenido estimulaciones visuales, no tiene conocimiento del medio. Por lo tanto, nuestro deber es poder incentivar a ese ojo a que pueda desarrollar alguna forma de visión o alguna forma de procesar bien lo que es la información visual. Y esto, bueno, obviamente se lleva a través del entrenamiento. Por lo tanto, tradicionalmente, ¿qué es lo que se realiza para la ambliopía? Es colocar un parche, ¿cierto? Que va a variar entre 2 a 6 horas, dependiendo del grado de ambliopía, ¿cierto? Pero esto nos lleva a 3 puntos negativos, principalmente. Primero, que es la regresión de la ambliopía, ya que como no existe un tiempo establecido en por cuánto tiempo vamos a tener el ojo tapado, muchas veces se ve que mejora 1 o 2 líneas y el doctor le dice, ya no realice más sesiones o no se tape más el ojito, pero la verdad de las cosas es que eso puede ser que haya una regresión al cabo de un tiempo, de 5 años, 3 años, no sé, o en meses, porque simplemente el ojo se dejó de estimular.
Luego también existe el riesgo de la disminución de la agudeza visual del ojo bueno, ¿cierto? Porque lo estamos ocluyendo. Y obviamente existe un bajo cumplimiento del tratamiento, ya que los chicos no son buenos para colocarse los parches, les puede crear alergia, que les pica, que les molesta, que es incómodo, que le hacen bullying en el colegio. Entonces, eso también lleva a que simplemente las mamás opten por no ocluir el ojito y, bueno, dejamos el ojo ambliopía a deriva. Pero en el caso que logremos incentivar al chico, a la mamá logre hacer de que el niño utilice el parche, ¿qué más podemos hacer? ¿Quería verlo? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Tenemos que generalmente, ¿qué es lo que yo acostumbraba a decir? A que haga las actividades, que mire la televisión, que ocupe el filtro rojo, pero no estamos dejando nada claro. Si le digo que haga las tareas, que trata de hacer las tareas con el ojo ambliope, pero si el chico no puede leer las líneas, no dimensiona el espacio, no ve ni el contorno del cuaderno, ¿cómo puedo decirle a la mamá que trate de que el niño haga las tareas? O le digo que vea televisión. Entonces, ahí por ahí también se nos va un poquito de la mano el tema de querer ayudar a este ojito ambliope y no le damos a la mamá ninguna estructura de tratamiento. Esto muchas veces, por ejemplo, cuando le trato de explicar a mis pacientes en la consulta, les digo esto igual como cuando van al kinesiólogo. Se van a un kinesiólogo, ¿cierto? Porque tiene algún problema en la cadera, de las patitas, y el kinesiólogo les da un bastón y los manda para la casa. Entonces, ¿qué hacen con ese bastón? ¿Cómo le enseña a utilizar el bastón? ¿Qué ejercicios son mejores para mejorar esa patología? Entonces, esto es lo mismo. Estamos entregando una herramienta, bien, una buena herramienta que es la oclusión, pero no estamos diciendo cómo se tiene que desarrollar o qué actividades se pueden hacer para mejorar, en este caso, el tratamiento. Y bueno, aquí anoté unos puntos como en conclusión de distintos papers, en lo que sí se demuestra, en lo que se ocupan individuos, ¿cierto?, en control, donde hay chicos que se les pone una oclusión y simplemente se mandan para la casa, y otros chicos en que están en control continuo, en que se les realiza un tratamiento y se nota que significativamente en un corto plazo, como en un mediano plazo, existe una mejoría de la agudeza visual o de la percepción visual y que esto se logra mantener en el tiempo. Y de hecho en el último paper, o sea, en el último punto, destaqué la parte de los videojuegos, porque en particular hay un paper que se realizó más o menos hace como 2 años, en el que todos los individuos a evaluar fueron personas mayores de 18 años con ambliopía profunda o moderada. Y lo único que se le hizo realizar como actividad era que vieran videojuegos. Y no era ningún videojuego establecido, no hablaron de ninguna marca, nada en especial, pero sí simplemente que pasaran al menos unos 30 minutos, no mucho, jugando videojuegos en la casa. Entonces eso mejoró tanto la orientación espacial, la coordinación ojo-humano, el contraste de colores demostraba también que estimulaba la visión. Entonces, el cerebro, como les vuelvo a reiterar, tiene la plasticidad, tiene la capacidad de poder repuntar algo siquiera. Entonces, en esos chiquititos donde tenemos que tratar nosotros de poder trabajar. El protocolo de atención que yo utilizo en la primera consulta, más o menos me demoro como 1 hora, pero principalmente porque trato de explicar a los papás en qué consiste la terapia visual y trato de obtener de ellos el compromiso. Porque no sirve de nada, ¿cierto?, que tanto de los papás, ¿cierto?, como de los chicos, no haya un compromiso de por medio, que de repente hagan los ejercicios, que haya un día sí, que un día no, que no haya constancia. Eso igual, obviamente, que no va a haber el paciente o los papás no van a ver resultados y no se van a sentir confiados tampoco del tratamiento. Y aparte que los resultados de este tratamiento, si bien se pueden medir en números, vamos a ver de que hay distintos ejercicios que hay que agregarle grados de complejidad, y cada grado de complejidad es un número. Entonces se puede ver de forma cuantitativa que hay una mejoría de la calidad visual o de las habilidades visuales, pero al mismo tiempo a veces esto es un proceso largo.
los resultados, si bien son pequeñitos, pero para que el paciente pueda sentir de que realmente tiene una mejoría visual, son 1 o 2 meses. Entonces, muchas veces cuando uno habla de tiempo, los papás se desalientan porque es más fácil colocar un lente y que vea bien, a tener que realizar ejercicios constantemente y que los resultados recién se vean en unos 3, 4 meses. También muchas veces los chicos son muy pequeñitos y los ejercicios son para ellos, pero deben participar los papás. Entonces, tengo que conversar con los papás de la disponibilidad de tiempo que ellos tienen, del entusiasmo que van a tener ellos para poder incentivar a sus hijos a realizar los ejercicios y que no abandonen el tratamiento. Como decía, la edad no es un impedimento, ¿cierto? La constancia sí, la perseverancia es un impedimento. Tenemos que definir objetivos reales. No puedo yo esperar que en una persona adulta, más o menos de 30 o 40 años, con una ambliopía profunda, vaya yo a crear una ambliopía moderada o mejorar unos puntos de visión. La verdad de las cosas es que cuando los chicos pasan más o menos los 25 años, bueno, y dependiendo obviamente de cada caso, pero mi objetivo principal muchas veces no es mejorar precisamente la ambliopía o mejorar puntos de agudeza visual, sino que es mejorar la percepción visual, las molestias astenóticas, el desenvolvimiento en el medio, que, bueno, ustedes saben que una persona que tiene ambliopía tiende a chocar con los muebles, con la puerta, entonces, que se puedan relacionar mejor con su entorno, produce mucha satisfacción en una persona que está acostumbrada siempre a ver mal. Y obviamente quiero una persona, un chico, un pequeño, con cualquier tipo de ambliopía, sí, mi objetivo principal va a ser repuntar lo que es la agudeza visual. En cuanto a las sesiones, bueno, se hace un esquema, ¿cierto?, de tratamiento en el que las sesiones van a ser diarias, no va a ir más de 10 a 15 minutos, muy poquito el tiempo que tienen que ejercitar, pero sí hay que recalcar que tienen que hacerlo diariamente. Y van a hacer los controles cada 2 semanas, precisamente para ver la evolución del ejercicio, si es que podemos aumentar la intensidad o la complejidad, y también si es que están cómodos con el ejercicio, porque hay muchos niños que realmente no les gusta o algún ejercicio determinado y la mamá me dice, no, es que en verdad me cuesta mucho sentarlo a hacer el ejercicio, entonces, bueno, lo tenemos que adaptar, tenemos que buscar otra forma de poder incentivar al niño para que pueda participar en los ejercicios y no sea una obligación. Obviamente debemos tener el error refractivo corregido, ya sea en la consulta o previamente si es que viene desde el médico, y se realiza una evaluación de la habilidad optométrica, que esto sería evaluar lo que es la amplitud de acomodación, la flexibilidad de acomodación, de convergencia, la oculomotricidad gruesa, fina, la estereopsis, el cierre visual, la percepción del medio, ya distintas cosas que la verdad lo tiento a hacer muy que me llevo mucho rato conversando con los papás. Trato de que este análisis de la habilidad optométrica lo hago a medida que voy realizando o voy implementando los ejercicios. Por lo tanto, los ejercicios, como les decía, tienen un protocolo, y a esto me refería con el protocolo. Como bien sabemos, tenemos que tratar primero al ojito de forma monocular, de manera biocular y de manera binocular. Generalmente los ejercicios que implemento siempre van a ser los mismos, en la misma canasta, obviamente va a variar en el individuo, pero en una persona particular siempre comienzo con el mismo tipo de ejercicio, y a medida que va superando cada nivel o cada etapa, de a poquitito, sin darme cuenta, voy llegando a la parte biocular, y sin darme cuenta llego a la parte binocular. Porque cada ejercicio tiene como un límite, ¿cierto? Y en el momento que ya lo superó, le puedo agregar alguna dificultad para ya pasar al próximo nivel. Por ejemplo, que tiendo a utilizar mucho, que es la cartilla de Hart, ya sea para lejos o para cerca, pero para lejos es como el ejemplo más fácil que les puedo dar. ¿A qué me refiero con aumentar la complejidad y cómo a variar en cada nivel? Entonces, la cartilla de Hart, que yo la puedo, que es una carta que está preestablecida en cuanto al tamaño de la letra, se debería utilizar a 3 metros, obviamente que un chico que tiene ambliopía vamos a ocuparla un poquito más cerca, por lo tanto la primera complejidad va a ser lograr una distancia determinada para poder ver la cartilla. Después de eso le tiendo a agregar un lente negativo para mejorar lo que es la flexibilidad acomodativa,
Este lente negativo también llega a un tope, que generalmente los chicos debería ser 8, entre 6 y 8. Ahí también viene un argumento de por qué debería ser de 6 a 8. Luego de hacerlo ya monocular, trato de también, siempre en todo caso, a pesar de que el tratamiento va enfocado solamente al ojo ambliope, también se ejercita el ojo que está sano. Quizá en menos tiempo, más cortito, más rápido, pero ese ojito también debemos seguir estimulándolo, ya nunca hay que dejarlo de lado. Bueno, siguiendo con el ejemplo de la carta de Hassel, agarro el lente negativo, ya llegué a la máxima potencia que puedo colocar. Para agregarle dificultad, le puedo colocar una barra de lectura rojo-verde, con los lentes rojo-verde, puedo agregar ahora un prisma, ¿cierto? Y así de poquitito, a medida que voy agregándole complejidad al ejercicio o dificultad, de a poquitito voy pasando todas estas etapas de monocular, biocular y binocular. Y paralelo a todo esto, debemos reforzar la parte de la percepción visual. Entonces, generalmente los ejercicios que yo envío son 3, siempre 2 van a ser del ámbito del ámbito muscular, realizando cualquiera de los ejercicios anteriores, y un ejercicio va a ser para mejorar la parte de la percepción visual, ¿cierto? Ahora, generalmente los ejercicios o las herramientas que utilizo para mejorar la percepción visual son juegos. Siempre van a ser juegos en el que la variabilidad va a ir en el tiempo, en la rapidez del ejercicio, en utilizar sus extremidades, en estar en el suelo. Cuando son un poquito adultas les digo, bueno, vamos a hacer ejercicios que pasan para un niño, pero como les decía, el ojito ambliope hay que tratarlo como un niño. Entonces hay que hacerle que se toquen los pies, que ocupen el pie inverso al brazo. Entonces hay distintos juegos que podemos realizar y otros juegos que también son tipo manuales, que podemos ocupar las cartas de memoria, podemos ocupar el puzzle. Entonces hay ejercicios que van a mejorar distintos tipos de distintas condiciones, ¿cierto?, en las cuales un ojito tiene la capacidad de poder absorber la información visual y poder procesarla, de darle un sentido. Bueno, la percepción visual que se puede dividir en 3 sistemas, en el sistema visoespecial, que va en identificar el derecha arriba, izquierda derecha, perdón, arriba abajo, ¿cierto? Derecha izquierda, saber de que si un lápiz yo lo posiciono en tal lugar de la mesa, la persona puede identificarme que está arriba a la izquierda, cosas así, o colocar una mesa. El tema del puzzle, también hay figuras geométricas que se pueden utilizar en este sentido para que la persona la ubique espacialmente. Luego tenemos el sistema visomotor, que es la coordinación ojo-mano, ojo-pie. Aquí podemos jugar con una pelota, que sea de distinta dimensión, que la trate de chutear, porque en un ojo ambliope, y los chicos que son ambliopes son muy malos para los deportes, no funcionan bien en las habilidades manuales, obviamente. Entonces, hacer de que trate de chutar una pelota, de verdad que es una dificultad para un ojo ambliope, y lleva un desarrollo visual bien importante en todo caso. Entonces, disminuir la dimensión de la pelota que va a chutear, de verdad que es un paso bien, bien importante. En la parte de la coordinación oculomotriz, tiendo a utilizar las cuencas, ¿cierto? Para que, no voy a colocar una aguja, porque va a ser muy fino, pero sí ocupar cuencas donde ellos puedan lograr esa habilidad más manual. Y luego tenemos el sistema del análisis visual, que va precisamente en darle un sentido a lo que se está viendo, que es, como bien defino ahí, que es reconocer y recordar lo que se está observando y darle un sentido. O sea, es poder leer una palabra, vocal por vocal, ¿cierto? Y darle un sentido a la palabra. O sea, distinto es mirar, saber qué mirar, de verdad. Bueno, aquí son varios puntos que solamente los anoté respecto a qué llevan o qué confluyen finalmente a la percepción visual, como son la atención, la percepción de forma, la velocidad, la memoria y la discriminación. O sea, esos son puntos súper importantes que podemos ejercitar jugando puzzles, podemos ejercitar con las cartas, podemos ejercitar con los memories en carta también, y eso ayuda un montón. Bueno, aquí puse distintas herramientas que tiendo a utilizar, no las puse todas, la verdad.
En la primera es la cartilla de Hart, como les decía, que esta la ocupo, esa la ocupo para lejos, la que ocupo para cerca es obviamente de menor tamaño, de hecho tiene 6 tamaños distintos, y tiene menos letras. Pero básicamente es lo mismo, es colocar las letras, en distintos tipos de letras, si es muy complejo para el chico, ya sea porque tiene una ambliopía muy profunda o la edad es menor, está en letras, o sea, perdón, está en números, está con las patitas de la E, están en dibujos. ¿Ya? Generalmente la ambliopía profunda, comienzo con las patitas de la E porque solamente son 4 alternativas y que el ojo trate de identificar de dónde están las patitas, es menos frustrante tratar de partir desde esa base a ponerme al tiro con las letras. Luego tenemos los lentes flipper, ¿cierto? Que son lentes de misma potencia, que por un lado es negativo y por otro lado es positivo. Tenemos Corden de Brock, que yo, por lo menos en la universidad, lo único que conocía era realizarlo de una modalidad, y tiene como 5 tipos de modalidades distintas, así que verdad que es muy completo. La pelota de Marsden, que sirve para ver la parte motora, también se puede realizar los ejercicios desde la parte monocular, biocular y binocular. Luego hacia el lado tengo lo que es la regla de abertura, que consiste en distintas tarjetas, que la idea es formar la fusión. Entonces las tarjetas siempre, los dibujos que están ahí, bueno, ahí se ven dos monitos, pero los dibujos siempre van a ir aumentando o sea, en la distancia entre sí, por lo tanto realizar la fusión va a ser más difícil. Y la tabla que está delante, que en este caso tiene solamente un agujero, tiende a tener uno o tiende a tener dos, dependiendo si queremos fortalecer lo que es la convergencia o la divergencia. Y bueno, abajo tenemos el estereoscopio, que el mío en lo particular me encanta, lo encuentro una muy buena herramienta para la parte biocular. Por un lado se coloca una cartilla y, como ven, tienen una tabla que cortan, por lo tanto se separa lo que mi ojo derecho ve de mi ojo izquierdo, y sí tiene un espejo. Por lo tanto, voy a lograr fusión, pero a nivel cortical, y esa es la idea. Entonces, es muy buen ejercicio para que los chicos sean conscientes de que, o le encuentren un poquito de gusto a que verdad sus ojos están viendo, pero quien está realizando todo el trabajo visual es el cerebro. También es bastante bueno porque abajo tiene una reglita, entonces al mismo tiempo podemos manejar lo que son las amplitudes de fusión. Al lado tengo lo que es la tabla rojo y verde, que la tiendo a colocar tanto en la cartilla de lejos como de cerca. Luego tenemos las tarjetas salvavidas, que son buenas herramientas para, para realizar la convergencia y la divergencia de manera ambiental. Y luego tenemos los vectogramas, que se utilizan con el lente, tenemos los anaglifos. Los vectogramas son las mismas láminas, pero están en blanco y negro, ¿cierto? Pero los anaglifos están en rojo y verde, con los lentes rojo y verde. Y la idea es mejorar lo que son las amplitudes de fusión también. Y en esta lámina les presento más o menos, muy poco la verdad, de los ejercicios que tiendo a utilizar para la parte de la percepción visual. La primera es la cartilla de McDonald, que aumenta y mejora lo que es la percepción periférica. Por lo tanto, eso varía también en el tamaño de la letra, en la distancia que la voy a colocar. También se pueden agregar lentes, se pueden agregar los flippers. Entonces, también tiene distintas modalidades. Luego tenemos los caminos de Grofman, que es, bueno, ahí puse toda la lámina completa, pero en los caminos de Grofman se pueden utilizar en el estereoscopio o se pueden utilizar de forma ambiental. La idea es mejorar lo que es el rastreo visual. Entonces, estas líneas están todas enredadas, pero siempre tienen un principio y un fin, entonces el ojito tiene que tener la capacidad de poder encontrar la letra con su número. Las siguientes dos láminas son distintos ejemplos que ocupo para la discriminación visual. Generalmente los chicos que tienen ambliopía tienden a confundir lo que es la D con la B, la P con la Q. Entonces hay distintos tipos de ejercicios que precisamente en un mar de letras es encontrar la única P, por ejemplo, en un mundo de Q. Y lo mismo, para ambliopía más profunda, trato de utilizar dibujos que sean de colores. Si es muy difícil, pongo el grosor de la figura, va variando, ¿cierto? Para facilitar y para iniciar de alguna forma el ejercicio. Abajo está el Multimax, que tanto como el Double, que es la tercera lámina que está ahí, son ejercicios didácticos que son
muy interesantes, son muy buenos. El Multimax consiste en unos dados que tienen distintas formas, tienen distintos niveles, por lo tanto, y va creando distintas dificultades. En ambos juegos se puede ejercitar lo que es la memoria visual, el cierre visual, la constancia de forma. Entonces, ayudan mucho, son entretenidos y aparte que ayudan mucho y el niño sin darse cuenta, el ojito lo está entrenando. Bueno, ahí tenemos las cuencas, ¿cierto?, para la oculomotricidad fina. Y por último tenemos el Parquetry, que consiste, bueno, que consiste en una serie de piezas que tienen distinto color, tienen distintas formas, y tenemos libros que tienen 4 niveles, y cada nivel cada vez va a ir más complejo. Parte, por ejemplo, haciendo una casita, entonces te muestra que con 2 cuadrados más un triángulo puedes hacer una casita. Luego trata de ocupar más figuras, trata de se saca las líneas, cosas que el chico pueda, solamente observando una figura, puede identificar qué piezas pueden componerla, pueden ocupar lo que es la memoria visual. Entonces es brevemente, bastante completo. disculpa, tenemos que acelerar un poquito para ir dándole un cierre para que podamos pasar a la conversación. Sí, ahora voy en la última. Ya. Así que, bueno, era eso. Después. ¿Verdad? Te han hecho muchas preguntas en el chat, ¿ya? Ya. Ya, vamos. Espérame, no, ya finalicé. ¿Sí? No, pero dale un remate, por favor, no te quiero quitar. Ya. Sí, bueno, finalmente, bueno, en eso consiste la terapia visual comportamental. No es complejo, sí son buenas alternativas que podemos ayudar a nuestros pacientes. Quizás no podamos tener la disponibilidad o la disposición de todas las herramientas que yo les mostré, y muchas veces yo me he encontrado con casos en que ninguna de las herramientas que tengo disponible en ese momento, porque también van variando los pacientes, ¿cierto? No tengo ninguna cosa que entregarle en ese segundo, o ninguna me sirve por el grado de ambliopía que tiene el chico, y simplemente le digo, ya, espera, me voy a ir al supermercado, voy a ver qué juego puedo encontrar para incentivar. Entonces, hay que entender de que, si bien la parte muscular obviamente es sumamente importante, de la forma en que el ojito va a tener la capacidad de poder absorber o poder tomar toda la información visual, pero es importante la parte cognitiva, y de verdad en ambliopías profundas ayuda mucho que simplemente el reconocimiento de una figura, el reconocimiento de una forma, pueda llevar de consigo mejorar mejorar la ambliopía, quizás no mejorar puntos de visión, pero sí mejorar la percepción del mundo, ayudar a nuestro paciente en la molestia astenópica que le puede producir una ambliopía. Y más que nada es eso, es saber de que, para mi parecer, antiguamente la terapia visual era simplemente la parte motora, pero ahora hay que agregarle la parte cognitiva, y muchas veces solamente reforzar la parte cognitiva, no necesariamente la parte motora la podemos mejorar, pero sí vamos a mejorar la forma en que el paciente va a poder interpretar el mundo. Así que eso. Muchas gracias. Voy a desbloquear los micrófonos para un aplauso. 1, 2, 3. ¡Bravo! Bien, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias a los dos presentadores, Lisbeth, Juan Pablo. Ahora la idea es que podamos conversar un rato, ¿ya? Vamos a partir contestando las preguntas que estaban en el chat para Juan Pablo, y después si alguien más quiere acotar algo, contar su experiencia personal respecto de este retorno laboral a las unidades de atención primaria oftalmológica con sus propias experiencias. En las preguntas, Juan Pablo, van dirigidas fundamentalmente sobre los protocolos, Juan Pablo, que tú tienes, que has podido desarrollar, y están pidiendo que ojalá pudieses compartirlos con la comunidad entera, y algunas cosas específicas. Por favor. Ya, mira, con respecto a compartir el protocolo, yo creo que busqué algunos correos ahí, en algún momento cualquier cosa, buscamos, no sé, te lo mando si tiene un Dropbox, o buscamos la manera de compartirlo un poco más para los colegas, eso no es problema. Bueno, había varias preguntas que me hacían con respecto a cuál es la postura un poco del servicio de salud, en general, en el caso de nosotros que dependemos directamente de la Dirección Comunal de Salud. Bueno, el protocolo se envió para
para ellos y fue revisado y no, ellos contentos en el sentido de que hay un incentivo porque también son metas para ellos y un poco resolver un poco la necesidad de la población. Así es que hemos tenido bastante apoyo con respecto a eso. No, por el contrario, uno podría ver un poco un cierto freno, pero no, por el contrario, están bastante entusiasmados, saben que va a ser de una manera bastante responsable, así es que, no, con harto apoyo de arriba con respecto a eso. Estoy viendo las otras con respecto a eso para poder tirarme la parte más clínica que me estaban preguntando. Aguanta un segundo. Alguien me preguntaba para la situación de pacientes, es decir, grupo etario, acotado, población de riesgo de los diferentes procedimientos. Como les decía yo, va a depender un poco de los pacientes que tengan cada uno. Entonces, vamos a ir viendo. Te preguntaban, el Tomás Lidio particularmente te preguntaba sobre el rendimiento en el campo visual. ¿Cuántos pacientes por hora? Mira, pues como te decía yo, por ejemplo, ayer hice un campo y entre que el paciente ingresó, cita faster, 2 minutos, 4, a los 6, 7 minutos el paciente estaba afuera. El paciente entra, se hace el campo, se va a la sala de espera y le das indicaciones afuera. Pregunta, ¿ustedes están entregando los exámenes? ¿Los exámenes se los entregan a los pacientes? No. Nada. Lo imprimimos, lo guardamos nosotros, porque yo en este caso, se supone que como está el tema de la ficha electrónica 1, nosotros tenemos anexos de ficha, que son nuestras carpetas individuales por cada paciente, donde vamos metiendo los exámenes, cosas que no podemos en este momento subir a la plataforma de nuestro SAC, de nuestra plataforma virtual, por el peso de los exámenes. Entonces, yo los imprimo, los guardo en su carpeta, en su anexo de ficha, y después se lo envío al médico. Los exámenes los guardamos nosotros. Ok. Sí. Entonces el rendimiento, claro, después sale el paciente, uno gaseo, podrías hacer perfectamente 2 pacientes por hora, pensando en unos 15 minutos, 10 minutos que se ventile la sala, nuevamente siendo un poco más estricto. Entonces, claro, podría perfectamente necesitar 2 por hora. Ya. Eso es lo que te preguntaba el Eric. ¿Algún protocolo para citación de pacientes? Salud, Eric, el Eric, compañero mío de Generación de la Valpa. No, mira, ¿sabes qué? No tengo ninguno con respecto a eso y no quisimos hacerlo porque es muy pronto como poder ir sabiendo cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a filtrarlo. Yo el día de hoy voy a empezar a filtrar netamente por la necesidad del paciente. Por ejemplo, tengo 5 casos de glaucoma que necesitan control urgente, que son pacientes, uno que es súper porfiado, que le hemos puesto todo el tratamiento y no pasa nada, y hay otra señora que le suspendimos hace 2 meses el timolol y ahora tenemos que ver la curva sin tratamiento, por ejemplo. Entonces, todavía saber si voy a tirarme un grupo etario primero o otro, no, va a ir dependiendo de la necesidad de los pacientes. Y te preguntaban también sobre la postura del servicio de salud, también te lo preguntaban más arriba. Sí, yo te decía que aquí el servicio de salud no mete mucho la cuchara y como ya por eso les decía, nosotros dependemos de la Dirección Comunal de Salud. Y por respecto de ello, hemos tenido bastante apoyo, mientras sea de una manera bastante ordenada y bastante rigurosa. ¿Pero de qué nació? Oye, hay que volver. ¿El servicio de salud te llamó? No, nadie, nosotros. ¿O ustedes dijeron volvamos? No, la verdad de toda esta cuestión, a mí me empezó ya con Andrea, con mi colega en la Guapo, estábamos empezando a revisar los exámenes, y nos dimos cuenta que había muchos pacientes que necesitaban exámenes. Y no podíamos quedarnos ahí dormidos en los laureles. Además de eso, las indirectas que venían desde arriba, donde te preguntaban, oye, y empezaron a llegar los programas, a preguntar, justo había el 30 de abril, había corte en la primera medición, donde no podíamos mandar nada. Entonces empieza a surgir toda esta necesidad de a poco, de estas dudas de partimos, no partimos. Oye, le dije, partamos, pero ordenemos el cuento, no es llegar y tirarnos, porque cualquier cosa que quede, por no haber hecho un orden, un protocolo, algo que nos guiara y nos respaldara, nos mandamos un condoro
y nos íbamos a sumar inmediatamente. Entonces, para evitar cualquier cosa, hacerlo ordenado. Ese es el tema. Claro. Oye, Rosé, me imagino que... Lo otro que preguntaban con respecto era a lo del alcohol isopropílico. Sí, eso. Ya, mira, a ver, hoy en día, para limpiar los equipos, y lo pueden conversar con cualquiera de los técnicos que van a hacer limpieza de los equipos, lo único que se ocupa el día de hoy para poder limpiar los equipos, la superficie, es el alcohol isopropílico, ¿ya? ¿Por qué? Porque no va a dejar residuos, se evapora rápido. Para cuando quieras limpiar superficies de las mesas, las sillas, el piso, claro, lo ideal sería el amonio cuaternario de quinta generación o o en su defecto, si no tienen acceso a eso, una solución de cloro al 5%, que también va a ayudar bastante. Otra cosa que ayuda, pero que es también parte de lo que aparece, es la luz ultravioleta, 20 minutos a exposición a la luz ultravioleta, o a temperaturas al calor sobre 45 o 50 grados Celsius. Claro, sería sacar todos los días al sol los equipos, entrarlos, entonces tampoco tenemos luz ultravioleta como para poder enfocarlo ahí, más el riesgo que se corre uno como hay que tener los lentes, los filtros especiales para poder hacerlo. Entonces, sí, los equipos y consultándolo con algunos de los técnicos con que hemos trabajado, sí, sigue insistiendo que también hay un tema de cuidar los equipos y el alcohol isopropílico es lo que que podríamos ocupar al día de hoy. Sí, lo que te decía yo, lo que son superficies, tanto como las mesas, el suelo, las paredes, todo eso, sí, amonio cuaternario de quinta generación o una solución de cloro al 5%. Aquí a la Silvana Troncoso puso que, claro, que ella había también leído ese paper, y recomendaban también utilizar agua oxigenada para no maltratar los materiales con los que trabajaban, que el alcohol isopropílico solamente en realidad serviría para las manos, pero no para la superficie. Sería interesante que mandaran el paper, que compartieran. Yo ahora recién un rato lo estuve buscando y aparecía ahí. El tema es que el agua oxigenada no cumple ninguna función como desinfectante. Y no es un antiséptico. Entonces no va a hacer nada contra el famoso bichito este. Hay que recordar que el coronavirus tiene, lo que lo protege es esta capa lípida por fuera y ¿qué es lo que lo rompe? El jabón, el calor. Entonces no tiene mucho respaldo el asunto de ocupar agua oxigenada. No está por aquí se habrá conectado, me imagino, de que ahora hay un diplomado en protección de infecciones, ¿verdad? Contra COVID-19 de la Universidad... Te está refiriendo a la Denise. De la Denise Contreras, claro. No está conectada, ¿verdad? Quizá No me parece haberla conectada. Ella debe tener más información al respecto. Bien, de las demás personas, de las demás preguntas que estaban aquí, eran correos para pedirte el protocolo. Pedirte los protocolos, aparentemente lo necesitan para poder trabajar sobre eso. Sería interesante que se generara algún tipo de discusión en el grupo de Facebook, que tenemos todos, para compartir ese material, porque en el fondo veo que bastantes personas tienen interés en volver y quieren tener acceso a estos protocolos y adecuarlos un poco a la realidad de cada uno, como tú comentabas, ¿verdad? Mira, aquí es súper importante y por eso hice hincapié hartas veces con respecto a que si ustedes hacen un buen triage al ingreso del establecimiento, tanto el paciente como ustedes usan sus EPP como corresponde, el tema de los equipos ya pasa a ser algo secundario porque ya las superficies no están en contacto un contacto directo con los pacientes, ¿no? ¿Cachai? Entonces, a eso le sumamos un buen lavado de manos. Oye, perfectamente, no sé si tienes el acceso, por ejemplo, a decir al paciente que antes de entrar al box, tienen, no sé, un baño abierto, que el paciente se lave bien las manos con jabón, más el alcohol gel, el uso de su mascarilla,
yo creo que la posibilidad y la probabilidad de contagio lo disminuyes al mínimo, ¿me cachai? Ah. Y es por eso que tú empiezas a ver la gente que trabaja con los pacientes COVID positivos, están tapados completos y trabajan dentro de todos tranquilos. ¿Por qué? Porque están usando sus EPP como corresponde. Juan Pablo, la Daniela Barra te pregunta, ¿te han realizado teleconsulta o consulta telefónica para ir viendo tipo triage de los pacientes, para atenderlos o educar? ¿Han establecido algún tipo de sistema de ese tipo? Mira, nosotros específicamente en la UAPO todavía no lo hemos hecho, porque dentro de todo tenemos un cierto registro de los pacientes y un cierto seguimiento, pero sí en general dentro del CEFAM se hace el triage telefónico y un poco el seguimiento de algunos pacientes, se hace. Sí. Y además, por ejemplo, antes de citar a un paciente se le hace un triage telefónico de si tiene alguna sintomatología o podría ser algún momento posible sospechoso COVID. Ya. Lo que pasa es que, te vuelvo a insistir, tenemos todas las herramientas como para poder disminuir al máximo el riesgo de contagio. Ya. Ahí preguntan también con respecto a los pacientes GES. Bueno, al menos nosotros ya tenemos instaurado que nosotros en APS nosotros no resolvemos pacientes GES. Ninguno. No. En la UAP no se resuelve ningún paciente GES, porque en primer lugar partir de la base de que ya lo resolvemos, pero las lucas nunca van a quedar para nosotros. ¿Ya? No van a llegar al establecimiento. Nosotros si se confirma, va a decir, aunque sea la confirmación de una presbicie pura, ya que firme el IPD, se le haga la constancia, nosotros tampoco nunca vamos a ver las lucas, y por el tema legal mejor lo hacemos para el hospital y que las lucas allá, va a quedar las lucas dando vueltas. Entonces en ese sentido estamos tratando y hemos instaurado en conexión un poco con el complejo de Los Ángeles, de que los GES lo resuelvan ellos y tratar de ir viendo y resolviendo en APS los no GES. En este caso nosotros visa refracción menor de 65 años, tratar de abarcar lo máximo posible el glaucoma, para que ellos descongestionar y se dediquen a operar catarata y dedicarse a vista refracción GES. Mira, el Nico Corbalán te pregunta, que es del Servicio de Salud Araucanía Norte, de Victoria. ¿Ya? Te pregunta, bueno, de quién fue la promoción, ya dijiste que fue de parte de usted, y si tiene algún sistema de turno como profesional o personal. Mira, nosotros en el CEFAM trabajamos bajo un sistema de turno, 2 semanas cada equipo, donde en cada equipo está Andrea y en el otro equipo estoy yo, y estamos 2 semanas cada uno en el CEFAM. Como yo les conté, nosotros recién la idea es partir el 1 de junio probando esto, y tratar de estar de a poco los dos manejando hasta que agarremos un ritmo, y ahí cada uno sigue con sus 2 semanas. Pero funcionamos así, con el CEFAM está funcionando con 2 equipos grandes, se dividió todo en 2. No. Tratemos de ver algunas preguntas. Lo otro que al menos nosotros, en este momento, el complejo asistencial del hospital está funcionando de lunes a viernes en su horario hábil como polichoque todo el tiempo. ¿Ya? Entonces los pacientes que pueden llegar en algún momento a nosotros, antes de que partiera esto, estábamos resolviendo algunas urgencias nosotros, y el día de hoy se hace un triage de la urgencia y se deriva directamente para allá. Mira, aquí Ricardo escribe que la desinfección de tonómetros para adenovirus, ¿verdad? Y prion estaba cuestionado. Hoy en COVID está más que cuestionado y se sugiere la solución clorada. Pero el comportamiento del cono es el tema. Claro, se va poniendo más opaco, por eso casi todo esto, y por eso ustedes pueden ver que los prismas y las barras de prisma, dentro de las indicaciones dicen no limpiar con alcohol ni con cloro. Entonces se van pacificando. Porque se desmineraliza la superficie. Tomemos el tema de Lisbeth y después seguimos retomando algunas cosas. Lisbeth, Ya, me parece. ¿Viste algunas de las preguntas, Lisbeth? Ahora sí. Hoy sí. Espera,
¿Dónde me quedé viendo? Es que se me mezclaron con las otras, Sí, 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 otras está preguntas. complicado seguirle la... A ver, acá dice una, Bueno, ¿cuánto porcentaje de pacientes llegan a la meta en la terapia visual? Mira, yo hasta el momento llevo realizando de forma particular, ¿cierto? Desde que ya comencé en la clínica, llevo recién 1 año y medio. Y he dado de alta, si bien a varios chicos que han decidido no continuar la terapia porque el tiempo no les da, o los papás encuentran que el niño está desentusiasmado, y sí he dado de alta porque ya alcancé el máximo de agudeza visual que yo estimé que podría haber tomado, y lo he logrado como en 2 o 3 pacientes. ¿Ya? Pero por lo mismo, porque las sesiones no han sido cortas, han sido 6 meses de sesiones, 8 meses de sesiones, entonces todavía no veo el resultado de los pacientes, por ejemplo, que este año ya comencé a tratar, o el año pasado, a final de año, había comenzado como pacientes nuevos. Sí, lamentablemente el apego al programa es bajo, ya el de tener que explicar a los papás en qué consiste, y como les decía, los resultados son lentos, entonces igual varios chicos se me pierden en el camino. Y cuando tuve la experiencia en Comfort Vision, también les sucedía mucho a ellos que los pacientes simplemente se pierden, llegan de vez en cuando, los ejercicios los realizan a media, y de hecho ahí la misma profe simplemente sacaba al paciente y le decía que no iba a tratar porque no vas a lograr, no vas a llegar a ningún lado si no hay compromiso del paciente. Pero que había pacientes, por ejemplo, con Comfort Vision, habían pacientes, yo revisé varias fichas clínicas, en que los pacientes llevaban 2 o 3 años de terapia visual, no continua, ¿cierto? Porque se realizaban ejercicios de 6 meses más o menos, o 8 meses, se daba un descanso para ver si había algún tipo de regresión, y luego se continuaba con las sesiones. Y me acuerdo de un caso en particular que yo en ese caso dije, ya, de verdad, la terapia visual comportamental realmente funciona, que era un chico más o menos de 23 años con una exotropia alternante. Obviamente la exotropia no se le fue, los papás nunca lo operaron y ella tampoco se quería operar, pero fíjate que él cuando lograba fusionar, cuando él lograba poner en paralelo sus ojos, lograba estereopsis. Y eso era lo único que él quería, por ejemplo. Entonces, te das cuenta que funciona, que hay que ponerle empeño nosotros, hay que ponerle empeño tanto los pacientes. ¿Qué otra pregunta? Dice que cómo ocupan los diferentes ejercicios. Ahí sería, eso es extenso de explicar, ¿verdad? Sí, con ojo ocluido, con ambos ojos abiertos. Bueno, ocluido obviamente se voy a la tapa monocular, el ojo ocluido, pero probarte biocular o binocular, claro, con ambos ojos abiertos. Claro. Hay alguien puso acá con la terapia dicóptica, la verdad no me suena, no sé a qué se habrá referido respecto a esa terapia. Marcelo, ¿estás No por sé. ahí? ¿Puedes profundizar de qué trata esa terapia óptica? Marcelo Torres. ¿No? No, ¿No? no está. Marcelo, sí, Ya. que alguien lo llame. Acá otra pregunta dice, bueno, el control si una vez al mes podría influir en el progreso. La verdad es que sí, influye un montón. Y de hecho, y dentro de las sesiones, yo tengo, en el WhatsApp tengo a los chicos, y yo, si ven, lo voy a ver cada 2 semanas, pero yo pasada la primera semana le estoy escribiendo y les voy preguntando cómo se han sentido, porque las molestias astenópicas son muy frecuentes. Y eso puede ser la primera razón por la cual los chicos no quieran seguir, porque les duele mucho la cabeza tratar, no sé, por la convergencia. Entonces, sí hay que tener una estrecha relación con nuestro paciente, sí hay que preguntarle cómo se ha sentido, si es que realmente logra superar la etapa o logra realizar el ejercicio tanto en casa, y sí tener que verlo cada 15 días precisamente para aumentar la dificultad del ejercicio. Yo creo que verlo una vez al mes es factible si es que podemos mantener, no sé, una conversación por celular con nuestro paciente y explicarle las variantes del ejercicio que él mismo podría hacer en la casa. Y es verdad que el tema económico también es súper importante, porque también es una forma de que es una razón por la cual los papás no quieren volver a la terapia con los chicos, principalmente porque los resultados no son inmediatos, y la verdad que
que eso también es un tema bien importante que hay que explicar a los papás, que nada de esto es magia, nada de esto va a ser instantáneo, y es un entrenamiento, y como entrenamiento lleva tiempo y lleva perseverancia. Claro. Aquí, Lisbeth, dos consultas. ¿Cuánto porcentaje de pacientes llega a la meta en terapia visual? Bueno, no has hablado de eso es lo que te explicaba, como que no puedo estimar más o menos qué porcentaje llevaría. Claro. Ya al menos yo he dado de alta a 2 pacientes cuando ya logré lo que era el objetivo, lo que yo estimé que no iban a evolucionar más, no iban a mejorar más. Hay mucha gente, Lisbeth, pidiéndote más información sobre terapia. ¿Ah? No, por Sí, lo no menos sé si por lo menos, que, yo no que te dedico me nada. manden un correo. Claro, me pueden mandar por correo, yo puedo contestar ciertas cosas. Lamentablemente mi computador hace poquito se echó a perder, así que perdí la información, pero de a poquito voy a empezar a recuperarla nuevamente. Oye, Lisbeth, Pero tú estudiaste esto, hiciste tu magíster, ¿verdad? sí. Bueno, tú eres de la Universidad del Paraíso, igual que yo. Nosotros tuvimos como asignatura terapia visual, pero yo recuerdo muy poco, o sea, y por lo que veo, el planteamiento que tú das es bastante diferente a lo que uno enseña en el pregrado en A lo terapia que visual. es. Exacto. Entonces, ¿este material todo lo aprendiste afuera o existe un tema autodidacta un poco de buscar información? ¿Dónde encontraste la información? Bueno, primero los aprendí afuera. De verdad que no me sonaba para nada cuando estaba dentro del temario de lo que uno va a estudiar, no me sonaba por ningún lado. Información, si tú buscas por internet vas a encontrar un par de papers respecto a los estudios que avalan que este tipo de ejercicios funcionan, pero no hay mucho, ya no hay no se le da mucha profundidad, la verdad. Y sí me di cuenta que ya en España es todo un tema. Realizar las terapias visuales comportamentales es una cosa multidisciplinaria. En esto no trabaja solamente el optómetra, trabaja el psicopedagogo, trabaja la educadora visual, perdón, del colegio, trabaja la enfermera. Entonces, allá le dan otro sentido, como decía, porque, como les reitero, el ojo es una herramienta para la absorción de nuestro medio. Y quién se lleva todo el peso de tener que reconocer y darle sentido a lo que estamos haciendo en la parte cortical. Entonces, a eso va evocado y por eso se utiliza un grupo multidisciplinario, porque generalmente los chicos con TEA o los chicos que son hiperactivos, que tienen dificultad de aprendizaje, no necesariamente hay un retraso neurológico de por medio o hay algún tipo de alteración, sino que puede tener buena agudeza visual, pero su procesamiento visual es el incorrecto. Entonces, todos estos ejercicios van hacia ese lado también. No. Y Mira, nuestro aquí objetivo nunca va a ser mejorar el estrabismo. la Caro Vidal te pregunta que los datos, claro, los resultados no son tan numéricos, sino que son más bien cualitativos. ¿Y cómo registra esto en la ficha? Que a ella le pasó un par de veces que no fue muy fácil de registrar este avance de los pacientes en la ficha clínica. Claro, o sea, por ejemplo, cuando ocupo un lente negativo, en este tema de la cartilla de Hart, como les decía, que es un buen ejemplo, ¿cómo valoro que el paciente está evolucionando, ¿cierto? Y cómo le demuestro al papá que también el ejercicio está funcionando, es porque precisamente, por ejemplo, la cartilla de Hart yo la utilizaba a 1 metro, y luego de 2 semanas la logro ocupar a los 3 metros que corresponde. Si coloco un lente negativo, logra acomodar con un lente negativo de -2, y luego a las tantas sesiones me logra acomodar con un -8. Entonces esos son los valores cuantitativos, lo que yo le puedo demostrar al papá de que realmente los ejercicios están resultando, ¿cierto? Hay un valor numérico que demuestra que hay una evolución del uso del ejercicio. Mira, la Lore Vigueras te pregunta, bueno, te dice que muchas personas lo felicitan a ambos, Juan Pablo y Lisbeth los felicitan por las buenas presentaciones. La Lore te felicita y además dice que ya es hora de tomar las riendas de la terapia visual y hacernos cargo, ya que es un área que nos concierne y tenemos todas las bases para tratar a estos pacientes. Eso sí, sin duda nos falta mayor preparación en terapia porque son un fin de técnicas que se utilizan y no solo la oclusión. Saludos. Porque en el fondo, ¿tú dónde estás aplicando esto? Tú tienes muy buena formación, ¿verdad? Yo sé que tú trabajas en la UAPO y trabajas en el Hospital de La Serena.
¿Y todavía aplicas terapia visual? ¿Trabajas de forma independiente? ¿Cómo le explicaste a los médicos que tú manejas mucha información para que te derivaran Sí. pacientes? ¿Cómo fue esa gestión? ¿Cómo te empoderaste en la Yo terapia? ya, primero lo decidí hacer de forma particular, principalmente porque yo le entrego material a los chicos. Cuando se van a la casa yo le entrego las herramientas, las herramientas que yo les mostré, la mayoría tuve la oportunidad de comprarlas y yo se las paso. Entonces, lamentablemente, los pacientes que van al hospital son pacientes que tienen muy bajo compromiso a la terapia, ¿ya? Entonces a mí traté de implementarlo, de hecho todavía lo quiero implementar, pero buscarle otro sentido, buscar otra herramienta u otra forma para poder ayudar a las personas. Eh, porque, porque pasa eso, que nuestros pacientes que llegan hacia el hospital muchas veces no tienen el acceso a comprar los materiales que yo les puedo sugerir, o no tienen el acceso a la disponibilidad, porque el papá trabaja todo el día y no tiene la disponibilidad del tiempo para poder ejercitar a los chicos. Entonces, lamentablemente hay un factor socioeconómico bastante importante en tener que realizar las terapias. Entonces, por ahí todavía tengo la idea y el plan de poder implementarlo en el hospital, pero por el momento lo estoy haciendo de forma particular. Y respecto a explicárselo a los médicos, la verdad de las cosas que fue y es sumamente difícil, porque ellos no tienen fe en esto, no... Sí, hay varios obviamente que me avalan y que ellos mismos me mandan sus pacientes, y de hecho yo les he demostrado de que los pacientes han repuntado en cuanto a la agudeza visual principalmente, pero hay otros que no le toman sentido, que piensan que mejor, obviamente, si el chico ya, ¿verdad?, ya pasó los 9, 10 años, ¿para qué me voy a forzar? Lo dejo a la deriva, le hago oclusión, o de hecho hasta dicen, ¿para qué le va a hacer oclusión? Ya no, que se vaya, o sea, ni siquiera optan por la oclusión. Y así ha sido complicado, sí le hice también una presentación, y ahora ya con el tiempo que como ya llevo más o menos, como les decía, llevo como 1 año y medio ya de forma particular y con varios casos en que, que yo los atiendo ya sea por 3, 4 meses más o menos, y luego yo los devuelvo al médico precisamente para que él note de que la agudeza visual repuntó, que quizá necesita un recambio de lente, y que vean de alguna otra forma que de verdad hay una tasa de éxito en esto. Ah. Mira, te preguntan, ¿hasta qué edad puedes conseguir plasticidad sensorial para utilizar la terapia visual? A mí lo que se me enseñó es que no hay límite. De verdad que no hay nada, lo único límite, como les decía, es el poco compromiso y la constancia de los ejercicios, pero no hay límite de edad. De hecho, el paciente que con más edad que estoy tratando actualmente es un paciente de 43 años, que tiene una ambliopía profunda del 0,05 recién a 1 metro, y ya llevamos 3 meses de sesión, y por último el 0,05 todavía ahora me lo ve, pero me lo ve a los 3 metros. Entonces, sí, este paciente también es súper motivado, tiene claros sus objetivos que vamos a lograr. Quizás no voy a salir del 0,05, pero voy a mejorar su calidad de vida, su percepción o su desplazamiento en el medio. Entonces, la verdad es que no hay límites, solamente es la motivación de ellos. Claro. Oye, varias personas te preguntan dónde conseguir todo este material. ¿Ah? Y bueno, el Dani pone una página ahí de Berner.com, y adicionalmente él comenta que pronto va a haber un espacio para hablar sobre terapia visual comportamental con la TEMOCH. Así que vamos a poder seguir hablando de este tema en aquel lugar. ¿Cómo lo haces con tu implemento? ¿Dónde los consigues? Todos los que tengo los compré en esa oportunidad en España, me los traje todos en una maleta, y de verdad estuve quedándome corta. Estimé que generalmente iba a atender a 4 niños por mes, más o menos. Pensé que no iba a tener tanta envergadura o interés por los médicos, y me estoy quedando corta, de verdad. Tengo que volver a comprar, y estoy viendo la forma de poder comprarlo, porque son de una sola línea, y esa línea es de Estados Unidos, y no sé cómo traer desde allá todavía. Creo que por ahí el Dani me dio el dato de que una chica en Perú, ella también tiene la accesibilidad a los materiales, así que por ahí voy a intentarlo. Oye, voy a abrir el micrófono para ver si podemos compartir un poco
Le voy a dar la palabra a mi jefa, Ariane Luteque, que quería comentar algunas cositas. Ariane. No era necesario que tiraras ahí la jefatura, Claudio. Oye, nada, bueno, primero, Claudio, gracias por la coordinación, por la actividad. Creo que salió fantástico, encontraste dos invitados que creo que dan tremendo realce. Juan Pablo, Lisbeth, quiero agradecerles a nombre de la carrera, a nombre de la universidad, que hayan estado disponibles para participar en esta plataforma que sin duda es un aporte para la oftalmología y para la tecnología médica a nivel nacional. Así que súper contenta con la tremenda participación que tuvimos. Nada, y me voy a aprovechar que Claudio me dio la palabra para hacer algunos comentarios, tal vez un poco de resorte más personales. Juan Pablo, la verdad es que quería preguntarte un poco respecto al tema de las metas. Eso me llamó un poco la atención. Yo creo que nosotros a todo nivel, tanto en las clínicas, en las universidades, en las UAPO, en los hospitales, tenemos que cumplir ciertas metas que evidentemente se están viendo mermadas, y creo que desde la jefatura se ha comprendido que de alguna manera no vamos a cumplir las metas que teníamos de alguna manera propuestas. Y en ese sentido, evidentemente las UAPO están cumpliendo con el objetivo de cobertura que está en el reporte de la OMS del año 2019, ¿cierto? Y creo que es evidente el aumento de la cobertura que se ha manifestado. Y lo otro es que, bueno, nosotros somos profesionales de la salud, ¿cierto? Creo que en la gran mayoría, si es que no en todas las mallas curriculares, tenemos bioseguridad. Y nosotros debiésemos entender que todos nuestros pacientes, antes de COVID, después de COVID, son potencialmente pacientes infecciosos. Por lo tanto, debiésemos recordar como tecnólogos médicos hoy en día la responsabilidad que tenemos respecto del uso de PP, del lavado de manos, del uso clínico de nuestros uniformes, ¿cierto? Ya no pasearnos más con los uniformes por la calle. Así que nada, felicitaciones por visibilizar eso y de que podemos trabajar con pacientes contagiados, si no, evidentemente todos los profesionales de la salud estaríamos contagiados de cuánto bicho anda dando vuelta por el mundo. Así que eso para Juan Pablo, y para Lisbeth, me encantó tu trabajo, fantástico. Me alegro mucho que puedas traer esas cosas desde el exterior. Yo sé que en España en el fondo se ha desarrollado mucho el tema de la rehabilitación visual. Entiendo que es complicado, creo que es un poco complicado como cuando hablabas ahí de que el médico, bueno, como que descarta un poco al paciente, ¿cierto? Pasa un poco con baja visión también. El paciente perdió, le quedó un remanente de visión temporal y bueno, mala suerte nomás. Y creo que son pacientes que nosotros tenemos que rescatar porque podemos mejorarles la calidad de vida. Así que felicitaciones por el trabajo y espero que podamos participar ahí en alguna actividad que profundice un poco el tema. Hola Ariane, ¿cómo están? Mira, con respecto a lo que me decías tú, con respecto a las metas, claro, nosotros nos ponemos cierta cantidad de metas anuales con respecto a cantidad de fondos de hoja a realizar, cantidad de lentes a entregar, pacientes y procedimientos que debemos realizar. De un principio cuando nos llegó nos sorprendimos un poco cuando hace un par de semanas nos llegó el Servicio de Salud, donde aparecía las fechas aún con respecto a la evaluación de cómo íbamos en el proceso anual de nuestras metas, donde aparecía la fecha de evaluación al 30 de abril. Nosotros hicimos la consulta a través de la dirección del CEFAM de manera formal al Servicio de Salud, si a pesar de esta contingencia, si iban a contemplar aún la cantidad de exámenes que debíamos hacer para la continuidad del programa, ¿ya? Porque uno puede decir, claro, puede decir, cabe perogrullo que no vamos a poder cumplir porque tenemos la contingencia, y de parte del servicio dijeron que al día de hoy se mantiene un poco congelado esto, pero en ningún momento te aseguran de que, oye, relájense un poco y vamos a poder ir viendo a medida que se va dando la contingencia. Entonces, ante esa ambigüedad, yo prefiero que empecemos a funcionar y lo que tengamos lo podamos presentar y en ningún momento se diga, oye, ¿sabéis qué? Hay distintos servicios funcionando, porque ustedes no, si existen, como decías tú,
las EPP como para poder funcionar y poder trabajar. Y nuevamente, esta vuelta va a ser también a la realidad de cada comuna, porque van a haber comunas con menos recursos donde no van a existir las EPP suficientes como para poder atender pacientes y van a hacer cosas mínimas, porque no te van a dar, el servicio no te va a entregar la seguridad que necesitas. En el caso de nosotros hemos solicitado, nos llegan pecheras, nos llegan mascarillas quirúrgicas, podemos acceder a alguna KN, alguna N. Oye, Yo por Juan mi Pablo, parte he comprado mis EPP, entonces podemos hacerlo. Juan Pablo, tengo una duda, porque mencionaste varias veces que el paciente viene con su mascarilla. A mí ese es un tema que personalmente me causa ciertas dudas, porque he visto, no sé, de repente en el supermercado, mascarillas que tú te das cuenta que la persona la lleva usando, no sé, 3 semanas y es casi una tela de cebolla, asquerosa, media café, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa ahí? Porque en el fondo Mira, te altera tu seguridad también. sí, no, mira, cuando nosotros, ¿cachado? Por ejemplo, nos ha llegado, aunque me parece de chiste, mascarillas de crochet. Claramente, no siento que ríe, claro, de crochet ¿no? y me la tejió mi abuelita, pues. Entonces a ese punto hemos llegado de mascarilla. Sí, en esos casos nosotros les pasamos una mascarilla quirúrgica y pasa por todo el triage, sobre todo más exhaustivo. Sí, en los casos necesarios, y como son pocos también dicen, oye, ¿sabéis que no vaya a gastar las mascarillas por 2 pacientes o un paciente diario extra? No va a ser tema. Entonces, sí, le pasamos algunas veces mascarilla a los pacientes en la entrada. ¿Tú? Estás con el micrófono apagado, Seth. Era yo, Tú tenías apagado. Tu micrófono, un poco a contestarle un poco lo que te decía Ariane. Sí, así que eso, yo creo que principalmente es eso con respecto a lo que me dice la Diana con las mascarillas de los pacientes. Se los pasamos en el caso de ser necesario. Lisbeth, un poco contestando a lo que te comentaba Ariane, algo que acotar. ¿sí? Más que nada era como incentivar a los chicos de que seguramente si empiezan a buscar material respecto a la terapia visual comportamental no van a encontrar mucho, ¿no? Porque, o sea, no hay muchos papers, no hay muchos estudios, sí hay, ¿cierto? Sí podemos aprender de ellos, pero falta mucho profundizar la materia. Como les decía, quizás ninguna de estas herramientas las puedan tener disponibles y pueden buscar, ¿cierto?, algún puzzle, algún juego de cartas, alguna cosa que puedan incentivar a este ojito ambliope a que pueda tener una mayor discriminación de jugar al memorice, por ejemplo, es muy bueno, aprender la lateralidad, que puedan jugar, que puedan saltar, que puedan chutear la pelota. Son dificultades que parecen muy sencillas o cosas muy sencillas, pero en un ojo ambliope, si lo consideramos como un ojo inmaduro, ¿cierto?, tiene un profundo desafío y esto puede ayudar y puede repuntar, o sea, puede ayudar a que repunte el tema de la agudeza visual, que como les decía muchas veces no es el objetivo principal, pero sí se logra, sí mejoramos un poquitito, al menos ver mejor la cartilla de pruebas. Yo creo, Lisbeth, que en ese sentido es una de estas disciplinas de la oftalmología donde nos podemos orientar mucho por lo que es la tradición oral. Yo creo que hay varias áreas de la oftalmología que hoy en día es el traspaso de conocimiento del maestro al pupilo, porque lamentablemente no hay mucha referencia, a veces son temas que no venden tanto como las últimas tecnologías, los nuevos equipos que aparecen. Pero creo que también es una oportunidad para que nosotros empecemos a levantar un poco de referencias al respecto. Quizás sería súper interesante que pudieses empezar a publicar, ¿cierto? De alguna manera tu experiencia, empezar a publicar procedimientos, técnicas, herramientas y cosas así. Creo que es bueno tomar una oportunidad.
Sí, sí hay pequeñas cosas que, como les decía, quizás mis pacientes que son de hospital, varía la disponibilidad de tiempo, ¿cierto? El nivel, el poder comprar algunos materiales, pero hay cosas que podemos imprimir, hay material didáctico que tengo un montón, hay juegos de computador, de hecho tengo un juego que se puede descargar y que muchas veces le digo a los papás ya, porque las horas del hospital lamentablemente son súper aisladas y de repente eso también desincentiva un poquitito, porque en el hospital tenemos tantos pacientes que no tengo el tiempo para poder dedicarle a uno solo continuamente o periódicamente. Entonces, muchas veces, bueno, les doy este juego del celular, juego del computador, un par de hojas que imprimo, ¿cierto? Y les enseño a los papás y bueno, nos veremos cuando de nuevo tenga horas disponibles en el hospital. Pero hay distintas ideas, como les decía, muchas veces me he quedado sin materiales porque ya los entregué todos o simplemente mi paciente es tan ambliope que ninguno de los materiales que tengo me sirve. Entonces tengo que reinventar algo nuevo, tengo que buscar, hay que idear, de verdad que hay mucho ingenio de por medio en tratar de buscar la forma en que el paciente pueda mejorar la percepción visual y que gracias a eso podamos repuntar. Claro, en el fondo la diferencia de lo que pasaba algunos años atrás, que se pensaba que todo lo que era plasticidad neuronal después de cierto periodo ya era irreversible. Hoy en día ya se sabe que eso no es así. Y yo creo que uno de los grandes motores, ¿cierto?, para la plasticidad neuronal es el incentivo, la motivación. O sea, en la medida que el paciente quiere desarrollar una habilidad, y pasa lo mismo con pacientes que tienen, no sé, accidentes vasculares, ¿cierto?, algún tipo de lesión cerebral. En la medida que todo el paciente lo ves motivado con recuperar, el paciente recupera. El paciente que se quiere quedar ahí, la verdad es que es imposible avanzar. Si hay una área de la misma terapia visual comportamental que va precisamente a los defectos que produce alguna alteración neuronal, ya sea la agnosia visual, y se evoca ahí, ay, no me acuerdo bien cómo se llamaba ese tipo de terapia, pero también va guiada solamente a ese ámbito, a que si bien el ojito, ¿cierto?, no tiene una ambliopía, pero no tiene reconocimiento de lo que está viendo, no puede identificar, ¿cierto? Entonces, para allá también va la terapia visual. Entonces, claro, hay distintas cosas. Es función visual, y función visual no es solamente agudeza visual. Exacto. Súper, precioso el tema, Lisbeth, muchas gracias. Oye, muchachos, muchísimas gracias. Estamos súper pasados en el tiempo. Bueno, teníamos pensado hasta las 8:30 estar, por lo menos, conversando. Me hacía una pregunta ahí, Claudio, con respecto a cada cuánto tiempo recomiendas lavar la máscara facial, las antiparras. En mi caso, por ejemplo, la careta la limpio todos los días, y es más, ya cambió una vez, por ejemplo, como son de estas que venden en las ferreterías que se les cambia la mica completa, ya cambió una vez la mica, estaba rayada y está, además, por tema tanto lavarla. Lo ideal sería una limpieza después de cada paciente, por la distancia que estás trabajando. ¿Ya? Y por eso digo, ahí va a depender de la distancia que trabajaste, porque si hiciste un campo visual, lo limpias solamente al final de la jornada, limpiar siempre tus EPP. Oye, y limpiarlo con una solución clorada y dejarlo al sol un buen rato. Ahí, a propósito de la limpieza, el paper que tú publicaste, que es verdad que cómo desinfectar las mascarillas, parece, para poder reutilizarlo, ¿no? Sí, porque es súper importante. Yo leí ese paper porque me lo mandaron a través de un grupo que tengo, me mandan algunas cosas, y creo que la manera más efectiva de desinfectarla era usando, parece que un horno. Sí, hay unos hornos que son para luz ultravioleta, que son unos hornos chiquititos, ya, de luz ultravioleta. No me vas a creer, pero esto se mandó un mail masivo. Y después llegaron los correos reclamando que se le quemaron las mascarillas. Sí. Porque la gente, cuando recibió el mail masivo y leyó el paper, probablemente sin saber inglés, o leyó los resumen, me va a creer que la gente empezó a meter al horno. Al horno, sí. Un colega de laboratorio que trabaja que si no me equivoco, está de director del CEFAM de... ¿Él hizo eso? Padre de las Casas, si no me equivoco. Él hizo un horno con luz y especial para desinfectar las mascarillas. Hay un video en internet donde muestran un chino español
y ahí la explicación que dan por qué no limpiar las mascarillas con alcohol directamente o con soluciones cloradas. Porque mostraban ahí una mascarilla, la llenaban con agua, no pasaba nada, le desinfectaban con cloro, con alcohol directo y perdía la permeabilidad y pasaba todo el agua. Ahí demostraron un poco, está súper bueno seguido también demostrando y lo que dicen ahí con el tema de la estática de la fibra. Un poco, finalmente la limpieza de las mascarillas, sobre todo las N y las KN, las más firmes, mientras la superficie esté indemne, no debería haber problema, y si la desinfección es la correcta. Hay que acordarse que este virus tiene una capa lipídica que es lo que lo protege, y el jabón deshace la capa lipídica. Entonces, agua y jabón sigue siendo una excelente medida para aquellos elementos en el fondo que no podemos desinfectar con cloro o con alcohol. Alguien preguntaba si limpieza los equipos con alcohol a 70. Claro, lo que es la mentonera y el apoyo de frente podría ser, pero si algún te quieres limpiar la parte donde que pudiese entrar algún líquido, es siempre recomendable, y sobre todo la óptica, se desinfecta solo con alcohol isopropílico. ¿Alguien más, Claro, pero por ejemplo, ¿alguien más quiere activar ahí, hablar, comentar algo, acotar? mientras alguien más se anima, voy a meter la cuchara con lo que es, por ejemplo, la cúpula del campímetro. Esa se recomienda limpiarla con una solución de un jabón neutro. ¿Ya? Por lo tanto, ese también es un elemento que te permite, digamos, desarmar si es que hubiese partículas virales ahí. Bueno, estaba leyendo recién un poco este PDF que les comentaba para poder estar tranquilo, y hablaba de una solución a distinta concentración de alcohol isopropílico para limpiar la cúpula por dentro. Ya. Muchachos, parece que no hay más y ya estamos pasados en el tiempo. Bueno, día viernes, no tenemos nada más que hacer. Estamos próximos a que empiece la cuarentena. Los de Santiago ya están encerrados hace rato. Así que muchísimas gracias por la participación. Llegaron a conectarse casi 130 personas. Ya de a poquito ha ido bajando. La charla quedó grabada. La vamos a subir, la vamos a disponibilizar. Le hemos preguntado a los expositores acaso están de acuerdo en disponibilizar el material. La vamos a ir subiendo, cosa que sea material de consulta para todos. Ahora, vamos a continuar haciendo conversatorios. Les pido por favor que mantengamos esta convocatoria, de lo contrario es difícil poder ver cuánta gente se une a esta iniciativa. ¿Ya? Entonces les pedimos su apoyo para que sigamos manteniendo activo este canal de conversación, igual que otros, como por ejemplo la TEMO8 está haciendo varios conversatorios o reuniones con tecnólogos, médicos destacados a nivel nacional con temas de interés. Si alguien tiene algún tema que quiera exponer, de la parte oftalmológica, incluso de áreas de que no sean oftalmológicas propiamente tal, bienvenidos sean. Nosotros la próxima semana vamos a tener un conversatorio relacionado a banco de sangre, dada que nuestra siguiente especialidad es la Católica del Paraíso, pero eventualmente estamos proyectando un conversatorio del área oftalmológica asociado a un par de muchachas, colegas que son parte esencial del desarrollo de las WAPO en la región del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que es Catherine Abuelcura y Valentina Benavente. Ellas están con una resolutividad bastante alta, con fondos de ojo, y van a hablar un poco sobre eso, sobre la WAPO móvil y sobre su experiencia dentro de esa área. ¿Ya? Así que eso dentro del área oftalmológica, pero sí. Y vamos a proyectar otros conversatorios más adelante, así que esperamos que todos estén interesados. Muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias a todos quienes preguntaron, a quienes conversaron. Vamos a mantener el chat aquí abierto para que las preguntas después se vayan canalizando y Juan Pablo, Lisbeth puedan seguir respondiendo algunas cosas. Se me han ocurrido varias ideas ahí, a ver si Ariane nos apoya, de cursos, quizás algunos proyectos de perfeccionamiento profesional que nos puedan ayudar a seguir perfeccionándonos más adelante en profundidad. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Claudio. Chao. Chao, chao. Gracias, Claudio. Chao.